Miren, ya han venido con ese nuevo invento del nosotres, que el todes, que les niñes, que les chiques, y yo no entiendo. No entiendo por qué hay necesidad de crear esa nueva palabra, que es innecesaria, porque existe la palabra nosotros, nosotras, o el todos, todas, o los, la RAE no ha dicho que esté correcto, entonces no hay que utilizarlo, ¿no? Lo que están haciendo es degenerando el idioma español, nuestra lengua materna, entonces hay que preservarla, no hay que decirla, ¿no? Que no hay que usarlo. Hola gentes, ¿qué tal? Yo soy Carlos Lara, bienvenidos a un nuevo video en mi canal, Carlos Lara Dibujo. Miren que últimamente se ha estado utilizando esta E en estas palabras de nosotros o de todos para pues agrupar masculinos y femeninos en un solo, como todes para decir todas y todos, ¿no? O nosotres para decir nosotras y nosotros, binario. Entonces se utiliza como esta E también para referirse a las personas no binarias. Ya existe el todos, ya existe el nosotros, entonces ¿por qué no utilizar eso? Incluso hay algunas personas que se oponen a ese desdoblamiento del nosotros y nosotras, o del todos y todas. Y bueno, vamos a comenzar con esto de la degeneración, o la supuesta degeneración del idioma. Pues te cuento que el español se ha venido degenerando toda la vida, desde que nació. E incluso desde antes, porque el español no era que existía desde miles de años atrás, sino que hay un punto específico en que empieza a surgir. Antes del español lo que estaba era el latín, y se hablaba el latín, y luego que el latín vulgar, que vulgar es de vulgo, vulgo es pueblo, entonces lo hablaba el pueblo, entonces empiezan como a cambiar muchas cosas y se empiezan a gestar y se empiezan a formar estos dialectos que ahora los conocemos como lenguas en la actualidad, que son el idioma español que yo estoy hablando, por ejemplo, ahorita, o el italiano, o el portugués, el francés, el rumano, el catalán, el galego, y etcétera, ¿no? Todas estas hijas del latín, y surgen estos nuevos idiomas. ¿Por qué? Porque hay influencias de otras lenguas, hay guerras, hay cambios, ¿no? En cambios políticos, hay cambios económicos, hay cambios, etcétera, y el idioma se va adaptando a esas necesidades o esos nuevos cambios que ha habido. Entonces, el idioma español ha ido también cambiando conforme ha ido pasando el tiempo, porque el idioma que yo estoy hablando ahorita, o el español que yo estoy hablando ahorita, no es el mismo que se hablaba en 1800 y tampoco es el mismo que se hablaba en 1500. Además que pues van surgiendo nuevas cosas que en aquel tiempo no existían. En 1800 no decías computadora, no existía una computadora, no decías el iPad, no decías te voy a textear, no decía que el correo electrónico, porque eso no existía. Entonces, a medida van surgiendo nuevas cosas, hay necesidad de crear nuevas palabras. Se pueden crear tomando el recurso que se tiene en el mismo idioma o préstamos de otros idiomas. Entonces, no podemos decir que tenemos un español puro, como algunos quieren decir, ¿no? Que no queremos influencia de otros idiomas, porque entonces no vas a decir arroz, no vas a decir guitarra, no vas a decir pantalón, no vas a decir alabanza, no vas a decir almohada, no vas a decir alcohol, no vas a decir sushi, no vas a decir karaoke, no vas a decir sable, no vas a decir kindergarten. Es imposible, porque estamos en un mundo que, bueno, no solo ahora, sino en tiempos pasados también existían ese contacto con otros pueblos y se tomaba esas palabras, ¿no? Burocracia, por ejemplo, filosofía, psicología, o sea, tenemos influencias de tantos idiomas, por ejemplo, también del náhuatl, utilizamos esta palabra del yagual, o decimos cipote, decimos bueno, que yo no la conocía, pero la conocí recientemente, que es el huiste, que es como un vidrio puntiagudo que puedes herir con él, o una punta, que de ahí viene también huisquil o huizcoyol. Entonces hay esa influencia también de idiomas que son originarios propios de América. Y para que vean, tengo este libro aquí que se llama De objeto a sujeto, que trata de la esclavitud
los esclavizados ante la legislación y el poder colonial en Centroamérica en 1532 a 1600 de Rafael Obando Andrade, y tiene textos pues de la época de entre 1532 y 1600. Por ejemplo, dice que vos, el dicho Bartolomé de las Casas, en los dichos 50 hombres podáis llevar y llevéis de estos nuestros reinos, cada uno de vos otros 3 esclavos negros para vuestro servicio, la mitad de ellos hombres y la mitad mujeres. ¿Quién dice podáis? ¿O quién dice llevéis? ¿O quién dice de ellos? Actualmente en el español salvadoreño. Porque si nos vamos a poner en aquello de que es que están cambiando el idioma, o es que el español puro, pues entonces hay que decir podáis, o hay que decir llevéis. No nos vamos a poner de puristas en uno y permisivos en otro, ¿no? Entonces, como ya ven, que se va cambiando. Probablemente ustedes han escuchado a las señoras de más de 65, 70 años decir foja o decir fierro. Se dicen, mira, así para traerme una foja de diario para atizar el fuego. La foja de diario. Entonces, esa foja se acerca más a su forma original. En portugués se dice folia, en italiano se dice folio, y en español se dice hoja. No se dice foja actualmente. ¿Está incorrecta la abuelita? ¿Está incorrecta la señora que nos dice la foja? Pues no, porque en su tiempo ella escuchó a su abuela y escuchó a su bisabuela probablemente, o la bisabuela le enseñó a la abuela y la abuela le enseñó a la mamá y la mamá le enseñó a ella a decir foja. Y conforme ha pasado el tiempo, se ha ido dando esa convención para poder decir hoja actualmente. ¿Y qué sucede? Hay algunas palabras también que han sufrido una metátesis. Esto significa que ha habido un cambio de palabras, de letras, perdón, o de sílabas dentro de la palabra, y que a pesar de que suenen parecidas y que tengan el mismo significado, no tienen la forma original. Por ejemplo, actualmente hay personas que se burlan de las otras personas que dicen murciélago, pero esa es la forma original de la palabra, porque lo que significa es ratón ciego, y en portugués se dice morcego. Entonces está más cerca de lo que significa. Y en español hay personas que dicen murciélago. ¿Qué es lo que hizo la RAE? Aceptar que se dijera murciélago, pero correctamente, o digamos etimológicamente, es murciégalo, o dentrífico en lugar de dentífrico. No, hay unas personas que dicen ciudadano en lugar de decir ciudadano, o hay personas que dicen también mayugar en lugar de decir magullar. Entonces, si nos vamos a poner de que es que tenemos que hablar correctamente y no sé cuál, pues entonces hay que decir magullar, porque magullar viene de mácula, mancha. Por eso es que la inmaculada es sin mancha, ¿no? Entonces, magullar, este mango se magulló, se cayó y se magulló. No, este mango se mayugó. Pero al final de cuentas, de tanto que se utiliza la palabra mayugar, puede llegar un momento en que digan, bueno, pues vamos a decir que sí, que está bien, que está correcto, que se diga magullar y que se diga mayugar. Porque al final de cuentas lo que hace la RAE no es crear las palabras, sino que decir, bueno, sí está bien, o bueno, es que al final lo que tiene que hacer es aceptar que este cambio sea lo mismo que va a tener que hacer con nosotros. Porque nosotros, les hablantes, somos los que creamos o los que vamos dirigiendo por donde es que va el idioma que hablamos, ¿no? Lo vamos adaptando a nuestras necesidades, lo vamos creando, lo vamos regulando, vamos diciendo, bueno, esto sí, esto no, esto se dice así, esto no, con influencia de algún otro idioma, por ejemplo, o a conveniencia de la forma en que hablamos, de nuestros sonidos, o por simple joder que empezamos a decir una palabra de alguna manera y se va quedando que así se dice, y al final de cuentas se acepta así. Y pues hay parábolas, hay palabras en portugués que
tienen un género distinto, o el género opuesto al que se tiene en español. Está correcto uno, está correcto el otro, ambos están correctos porque cada uno tiene su ortografía. Lo que sucede con el español, con el portugués, con el italiano, con el francés, es que prestan mucha atención a lo que es el género. En el caso del inglés, no, o sea, utilizas el artículo the y ya estuvo, o sea, the es el, la, los, las. Pero nosotros tenemos el, la, los, las. Tenemos uno, una, unos, unas. Tenemos, bueno, y en portugués incluso está dois, duas. Entonces, en portugués hay palabras que tienen el género femenino y en español son género masculino o viceversa. Tenemos aquí samba, que en español decimos la samba, pero en portugués se dice o samba, ¿no? En español decimos el color y en portugués se dice a cor o acor, dependiendo de la zona. Podemos decir también o sangue y en español se dice la sangre. En español decimos la nariz y en portugués se dice o nariz. Entonces, ¿es masculino o es femenino ese objeto? ¿La nariz es masculina o es femenina? Al final de cuentas, que no sé. Nose. En inglés es nose y nose. O sea, es nose. O sea, es nariz y ya. Lo que hace la RAE, en este caso, es regular, ¿no? Y decir, bueno, se va a decir nosotros y se va a escribir de esta manera. Y eso se va a utilizar en todos los países de habla hispana. Y que si nosotros, en lugar de decir nosotros, decimos nosotros, pues es otra cosa. Pero está ahí como estipulado que se va a decir nosotros y se va a escribir nosotros. Y la convención es que si está al principio, se le va a poner una capital letter, que sería la inicial mayúscula, ¿no? Entonces, nosotros, ¿verdad? Y según el género va a decir nosotras, pero en un futuro será un hecho que se va a decir nosotres. Que sí, va a ser un hecho. Que vos no querás, que vos digas, es que no procede. Lo vamos a decir y lo vamos a decir, tanto que lo vamos a decir que nos vamos a acostumbrar a decirlo, que al final de cuentas la RAE lo va a terminar aceptando. Esos cambios suceden porque hay cuestiones políticas, y no estoy hablando de política partidaria, sino de políticas que tienen que ver con la administración de las ciudades y todo eso. Hay cuestiones económicas, hay cuestiones históricas, cuestiones geográficas, etcétera, que hacen que el idioma vaya cambiando. Yo, como una persona que ha enseñado español en bachillerato, he tenido que enseñar ortografía, yo digo, pues sí, hay que escribir hoy con H, ahora que lleva A, H, O, R, A, etcétera. Pero estoy consciente también que esos cambios se van a ir dando. No solo soy yo. Los que estudian, las personas que estudian la lengua y la evolución que tiene, saben que esos cambios se van dando. Y lo demuestran con esos documentos que existen de tiempos anteriores, y los documentos que tenemos actualmente van a servir para estudios posteriores. Una última reflexión que quiero dar acerca de esto es que esta negativa de utilizar el todes y el nosotres no tiene nada que ver con ortografía o gramática, según las personas que ponen el grito en el cielo en cuanto a esta palabra y que no la quieren utilizar. No tiene nada que ver con gramática o con ortografía. Si estuvieran tan preocupadas o preocupados por la ortografía y la gramática, se preocuparan por decir intemperie en lugar de decir interperie. Se preocuparían por decir cualquiera de las tres, pero no las tres juntas, pero más sin embargo. Gente que dice pero más sin embargo, ¿no? Hay personas que dicen ay, me satisfació, por ejemplo, en lugar de decir me satisfizo, o vinistes con ese al final, en lugar de decir viniste. Entonces
si estuvieran tan preocupados por la ortografía y por la gramática, prestaran atención, cuidado a esas cosas. Esto tiene que ver con una cuestión de género, con una cuestión de relaciones de poder, con una cuestión de que no se quiere ceder ese espacio. Porque si hay 20 mujeres y hay un cerotón ahí, un hombre, en medio de esas 20 mujeres, no se dice nosotras, se dice nosotros, por ese único hombre que hay ahí en medio de esas 20 mujeres. Entonces, hay que cuidarle la masculinidad, la integridad, el machismo a ese único hombre que hay en medio de 20 mujeres. Y dice nosotros, aunque haya más mujeres que hombres. Entonces, decir nosotras y nosotros, estamos incluyendo a esa mitad de la población que es tan importante como la otra mitad. Es decir, nosotras y nosotros. Y decimos nosotros, esa negativa que existe para utilizar la palabra es porque somos los maricones los que estamos utilizando esa palabra. Y es que no van a dar el brazo a torcer, pero van a haber maricones que van a decir no, pero es que no, es que se van a poner también de gramaticales y de ortográficos que al final, pues bueno, el cambio se va a dar, aunque el maricón no acepte o acepte. Pero es una cuestión de machismo, es una cuestión de homofobia, es una cuestión de resistencia a lo que es femenino, a lo que es distinto, a lo que es diferente. Y bueno, no sé ni cuánto tiempo he hablado, pero creo que he tratado de abordar como aquí un poquito, como aquí otro poquito, para poder ir aclarando estas cuestiones. Al final de cuentas, no quiero convencer a nadie de utilizar el todes o el nosotres o el es. Cada quien lo va a utilizar o no lo va a utilizar, pero que cuando vayamos a defender una cosa o la otra, el uso o el no uso de esta palabra, sepamos, pues, ¿verdad? O conozcamos qué es lo que estamos defendiendo, ¿no? Porque si yo digo que sí, que estoy de acuerdo que se utilice el nosotres y alguien me dice ¿por qué? Yo le puedo decir ¿por qué sí? Porque esto y esto y esto y aquello. Así es que yo me quedo hasta acá. Les invito a ver los videos anteriores y estar pendientes de los nuevos videos que voy a seguir compartiendo. Pues den like, suscríbanse, compartan, comenten y pues nada, les mando un besito y les espero en el próximo video. Cuídense.